Gracias, presidente, con Héctor Chico Durán. Un espacio radial para agradecer la gran obra de su excelencia, el presidente de la República. Héctor Chico Durán, a nombre del pueblo de Chile, agradece al presidente Augusto Pinochet Ugarte. El 10 de julio de 1989 nos dirigimos a nuestros oyentes de Radio Nacional de Chile para manifestarles que iniciaríamos un ciclo de programas de 10 minutos titulado Gracias, presidente. La idea del programa y su título es la respuesta por lo que observábamos en el ambiente político nacional. Los medios de comunicación lo relegaban a un segundo o tercer plano, presidente. Diarios, revistas, radio, canales de televisión lo omitían como que usted hubiese dejado de ser el gobernador de Chile. Sus amigos, que deberían ser sus defensores por haber obtenido de usted nombre y fortuna, lo negaban. Bueno, al nazareno le pasó igual. Nuestra voz es muy débil, pequeña, pero es la voz de los que no tienen voz. Cuando rotundizo mediante los micrófonos de Radio Nacional de Chile, gracias, presidente, lo estoy diciendo por encargo y a nombre de las mujeres de Chile, de los hombres de esta nación, de los jóvenes que aman la patria, que agradecen a su presidente, el capitán general don Augusto Pinochet Ugarte. Al decir gracias, presidente, lo hago por la gente que en todas las poblaciones del país hoy caminan por senderos pavimentados, viven en una casa pequeña pero digna y desayunan todos los días. Al iniciar este microprograma llamado así, gracias, presidente, es porque molesta cuando sus amigos tratan de opacar su obra al término de su gobierno. Parece que ellos saben que no podrán seguir profitando de él. Los que no hemos sido privilegiados con cargos públicos, que no somos amigos de las prebendas, esos son hoy y somos hoy sus más agradecidos, porque usted y las Fuerzas Armadas y de Orden nos salvaron la vida. Somos los que decimos gracias. Gracias al destino y a Dios por haber nacido en un Chile como este nuestro. Por haber elegido usted la carrera militar y por estar en el tiempo justo para hacer las cosas justas, en el momento justo y por haber tomado la decisión justa. Le damos las gracias por su tolerancia a nivel de estoicismo, por absorber tantos insultos, calumnias, ignominias y hasta un atentado contra su vida. Su nombre, presidente, lo conocerán nuestros nietos o los hijos de ellos, que al estudiar la historia de Chile se preguntarán, ¿quién fue este líder y por qué en su tiempo no se le reconoció su obra? Prometimos que le agradeceríamos públicamente su gestión para agradecernos a nosotros mismos de haber vivido estos momentos de la historia chilena y agradecer a Dios por haber inventado nuestro tiempo para que viviéramos en él, con él y gobernados por usted. En mi voz y en estas palabras no hay nada mío. Esta es la voz del pueblo chileno, ese pueblo que un día clamó justicia y usted oyó ese clamor. Yo solo soy el medio por el cual los chilenos quieren llegar a usted con estas dos palabras que encierran todo, que lo dicen todo, que lo envuelven todo. Gracias, presidente. Gracias, presidente, con Héctor Chico Durán. Un espacio radial para agradecer la gran obra de su excelencia, el presidente de la República. Héctor Chico Durán, a nombre del pueblo de Chile, agradece al presidente Augusto Pinochet Ugarte. Y le damos las gracias, presidente, a usted y a las Fuerzas Armadas y de Orden, porque han demostrado ante la patria entera tener palabra de honor. La palabra empeñada el 11 de septiembre de 1973, que en los primeros bandos decía que, al ver que la legalidad había sido sobrepasada, todo, el orden jurídico, económico y político, había sido sobrepasado.
Las Fuerzas Armadas y de Orden asumían el gobierno para restaurar la democracia perdida, para volver a caminar por los senderos de la libertad, para revitalizar económicamente este país. Los años, el tiempo, son el mejor testigo de esa promesa y el cumplimiento de ella. Una revolución triunfante como la de las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile podían imponer cualquier tipo de orden jurídico, económico, cultural, gobernativo. Simplemente no se recurrió a nada de esto y solo se trabajó por obtener la democracia política, social y económica. Desde el primer día se empezaron a conocer los frutos. El acta de la Constitución de la Junta de Gobierno, las actas constitucionales, la declaración de principios del gobierno, que es una página histórica desde el punto de vista filosófico, el punto de ordenamiento de la juridicidad nacional. En un discurso dicho por usted en el Cerro Chacarillas, frente a los jóvenes, se inicia el proceso, el concepto jurídico que los chilenos tenemos. Las Fuerzas Armadas y de Orden saben que los chilenos veneran el Estado de Derecho como un estado natural del hombre. Por esto, en ese discurso de Chacarillas, cuando se comprometieron a darle a Chile una constitución política y un orden de carácter social, jurídico, educacional, estaban cumpliendo lo prometido. Se crearon las comisiones necesarias para su desarrollo en el Consejo de Estado. Se inicia la redacción de la Constitución política. Fue un proceso largo, tedioso, de discusiones, análisis de lo que es el mundo de hoy, por lo que hubo de redactarse una Constitución de acuerdo a nuestro tiempo. Si bien es cierto que el 11 de septiembre los chilenos formamos el tiempo, inventamos un tiempo para vivir en él, también llegó el tiempo de cumplir las promesas. Ninguna otra revolución triunfante en el mundo nunca ha abandonado lo que ellos creyeron era la justicia por el cual hicieron la revolución y se mantuvieron en el poder. Hay ejemplos como la Revolución Mexicana, que aún está en el poder, la Revolución Rusa, que ha montado una dictadura con carácter universal, la Revolución Francesa, que se vanagloria de todo lo que hizo sobre la libertad, la igualdad, la fraternidad, o como la revolución que hicieron los norteamericanos hace 215 años. Esto es lo inusual, el caso chileno. Una revolución triunfante por su propia cuenta, como es el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile, que entregan el mando a la civilidad. Es el único ejemplo universal que existe en este tipo de acciones políticas. La Constitución política, que aprobada por una amplia mayoría en 1980 y con todo lo que los enemigos de la patria han venido diciendo sobre ella, y que ha sido sometida a un plebiscito para superarse de manera indiscutible y que se ha confirmado un hecho real. La Constitución política fue refrendada por toda la opinión pública nacional, por mayoría absoluta, total. La Constitución política llama a los civiles a ser gobierno, crea un parlamento con 2 cámaras, además de toda la institucionalidad establecida. Y empieza diciendo, la Constitución política, que el hombre es anterior y superior al Estado. Con esta sola frase se consagra el respeto por el hombre. Por esto le damos las gracias, presidente, porque esta tarea iniciada aquel 11 de septiembre de 1973 termina el 11 de marzo de 1990, siguiendo todo un camino de incomprensiones, aceptando todas las injurias, las calumnias, las ignominias que se han proferido por parte de los enemigos de la democracia a través del mundo. Estamos llegando a lo que las Fuerzas Armadas y de Orden se comprometieron: eliminar el comunismo en Chile, terminar con el gobierno que quería entregarnos a la Unión Soviética e iniciar los pasos para la reconstrucción de la democracia y para restablecer el orden jurídico, político, económico y cultural. Ustedes han cumplido, todos los días un poco más, y cuando este país se encuentra ya en la dirección de la civilidad, recién entonces el mundo va a reconocer que este es el único país del mundo que una revolución triunfante por su propia cuenta, las Fuerzas Armadas acuerdan poner término a su mandato, teniendo todo el poder en sus manos, analizan y resuelven que la ciudadanía sea el que finalmente
diga la última palabra. Eso es tener la democracia en lo más profundo del alma. Por eso es que los chilenos somos agradecidos, presidente. Ya hemos sido convocados a las urnas varias veces. Fuimos convocados a aprobar la Constitución de 1980. Fuimos convocados en octubre a decir sí o no por su permanencia en la presidencia de la República. Después fuimos convocados para la reforma, superación y elaboración y perfeccionamiento de la Constitución. Todos los chilenos dijimos nuestra palabra. Apruebo. Ahora tenemos en perspectiva una elección para el 14 de diciembre de 1989. El 15 de diciembre sabremos cuál es el régimen que eligieron los chilenos. Sabremos para dónde va la patria. Si todavía queremos seguir siendo chilenos, o volverán aquellos que un día fueron sacados del gobierno por las Fuerzas Armadas y de Orden para que no entregaran este país a la Unión Soviética. Siempre las Fuerzas Armadas y de Orden estarán por encima de todo lo que se diga de ellas. Se comprometieron a restablecer el orden jurídico y el orden económico, y sobre todo a instaurar una democracia moderna. Han modernizado el país, y es por eso que la civilidad, los jóvenes, las mujeres, los adultos, todos los que hemos vivido en Chile, tenemos que estar agradecidos. Pero es mucho más, presidente. El mundo entero va a estar pendiente de sus actos, porque es el único país en el mundo en que una revolución triunfante con todo el poder en su mano llama a la civilidad para que se haga cargo del gobierno. Entregan un país económicamente fuerte, jurídicamente al día y por sobre todo consciente de su responsabilidad histórica. Por esto y por mucho más, este pueblo le dice gracias. Muchas gracias, presidente. Y tenemos que seguir dando las gracias, presidente, todos los días, por lo que este gobierno ha sido y por lo que hizo al salvarnos de no caer en manos de una tiranía comunista. Los niños de este país, presidente, aquellos que vivieron entre el 70 y el 73, hoy ya convertidos en jóvenes, algunos hasta con derecho a voto, debieran recordar lo que vivieron aquel tiempo. La educación de los niños chilenos, la formación de nuestros jóvenes, todo lo que involucre el alma del chileno durante los 3 años de la Unidad Popular. Debe recordar a los demócratas cristianos. Nos trajeron la palabra concientización. Se quería crear un tipo de mentalidad. Durante el gobierno de la Unidad Popular se intentó formar el hombre nuevo, un hombre distinto, un hombre sin las características ni las peculiaridades que tiene el chileno, sino un hombre a la medida, susceptible de convertirse al comunismo. Ese hombre nuevo tenía que estar apto de ser manejado para ser un hombre masa, un hombre piño. Tenía que respetar los acuerdos de cada uno de los comités de la Unidad Popular. Y en los comités de la Unidad Popular participaban comunistas, socialistas, radicales, y la onda era la línea del Partido Comunista. Había en Chile embajadas de todos los países comunistas, además de muchos consulados, y todos esos activistas, desde la embajada soviética a la embajada cubana, eran docentes de la revolución, eran los maestros en la formación de la mentalidad del hombre nuevo, y lo que querían hacer mediante la educación de nuestros niños. Primero crearon una camarilla de profesores, para que en cada una de las escuelas donde de ellos tenían mayoría, se creaba el Consejo General de la CUP de Profesores, del Comité de la Unidad Popular de Profesores. Ellos dictaban las normas para ir creando las condiciones, adaptándose al medio comunista y a la prédica socialista, con todos estos métodos empleados en la Unión Soviética y en todos los países sometidos por los comunistas. Se trataba de crear en la mentalidad del chileno el espíritu del hombre nuevo. Esto fue planteado por Lenin hace muchos años, y todo aquel que se le oponía, al igual que Lenin llamaba, gusanos, por corroer la manzana de la vida. ¿Qué pasó con el hombre nuevo? El hombre nuevo fue adaptado a vivir en condiciones deplorables, a vivir de la tarjeta de racionamiento, a vivir de un trabajo poco remunerativo y de aceptar que un asesor o un interventor, mucho más incapaz que él, fuera su jefe, su director, su docente, su profesor, su académico, porque éste tenía la calidad de militante del partido. Y el trabajador de la fábrica, empresa, del campo o del banco estaba disminuido frente a este hombre nuevo
que pretendía formar más hombres nuevos. Todos fuimos testigos de lo que pasó con el hombre nuevo, aquel que se hizo asesor y de ser un hombre viviendo en una población, se trasladaba a los barrios altos de la ciudad. Usaba medios de movilización moderno, tenía todas las posibilidades de surgir, lo que no tenían sus asesorados, los hombres que él representaba dentro de la empresa, industria o campo. Y este hombre nuevo fue el que especuló, el que hizo mercado negro, el que trató por todos los medios de abusar y de aplastar la conciencia del chileno. Este hombre nuevo, este hombre que vimos durante la Unidad Popular, estaba sometido a las circunstancias de la reunión de los CUP. Por eso, la educación, presidente, era lo que más querían dominar. Se planteó la cosa de la ENU, o la Escuela Nacional Unificada. Se entrenó a los profesores comunistas, socialistas y radicales para el fin propuesto. Los ministros de educación radicales como Tapia o Palma, que han aparecido últimamente como vestales, como dioses intocables de la Unidad Popular, eran los que en aquel tiempo querían preparar a los niños para el mundo que ellos estimaban que era bueno para Chile, el mundo del comunismo. Hoy, los niños tienen la libertad de ir a los colegios que ellos estimen conveniente. Se descentralizó la educación para dar a las municipalidades de todo el país la vigilancia de los niños, el contacto directo con la población, con los planes educacionales del ministerio. En la población donde el niño vive está la municipalidad, encargada de su educación, con las corporaciones y la selección de los profesores que están viendo las necesidades de sus educandos. Esto a los de la Unidad Popular de ayer, a los radicales y socialistas de ayer, les parece muy mal, porque no hay educación centralizada. Aquellos que creían que el Estado docente a lo mejor se siente mal, pero no es de pura casualidad, presidente, que hayan venido de tantas partes del mundo a ver el experimento chileno, para copiarlo en sus respectivos países. Y se ha pedido la colaboración de docentes chilenos para que vayan a enseñar el sistema educacional, partiendo desde el municipio hacia la universidad. Si la vida empieza en la familia, esta está en la población, en la comuna, en la provincia, en la región y la región en el país. Todo de abajo arriba, de lo simple a lo compuesto. Y en la educación es exactamente igual. Esta es la educación que han recibido, presidente. Por esto seguiremos hablando de la educación, porque es una materia indispensable de tratar de comprender lo que ha hecho su gobierno, presidente. Los marxistas intentaron crear el hombre nuevo y crearon el hombre asesino, el hombre guerrillero, el hombre que predica muerte y sombra. Los chilenos, pensando en sus hijos, pensando en todos los que nacen en la patria, tenemos que estar agradecidos por haber salvado la patria y por haber impedido que nos crearan hombres masas, hombres borregos, hombres piño. Hoy somos hombres libres, hombres con su propia personalidad. Por esto es que estos hombres y estas mujeres y estos niños le dicen gracias, presidente. Y el agradecimiento, presidente, es por haber salvado a la patria de muchos elementos que, ajenos a ella, sirviendo intereses de otras patrias, están sometiendo al país para llevarlo a ser colonia de la Unión Soviética. ¿Cómo no agradecer cuando usted se pronunció con las demás Fuerzas Armadas en aquel 11 de septiembre de 1973? Los chilenos estábamos siendo vejados por los agentes del comunismo. Un tal Américo Zorrilla, que era algo así como un imprentero y que gracias a que era comunista llegó a ser ministro de Hacienda y quien llevó la economía al desastre. Había otro que se llamaba Pedro Buscopí y hoy recordamos aquella trágica experiencia de este tal Buscopí. El secretario general de gobierno de la Unidad Popular, que tanto y tanto daño hizo, Jaime Suárez. Él fue el edecán de Fidel Castro, el que lo acompañó por todas partes del país, el que bailó con él por allá por el norte, Jaime Suárez. Qué triste recuerdo. Y había otros más, un tal Max Joel Marambio, el que encabezó los GAP, y todo lo que era malo en el gobierno del señor Allende, él era el encargado de dar los palos y de ajusticiar gente, como decían ellos. Así definían los crímenes, con Luis Espinosa, el Coco Paredes, pero había otros más, como el de los resquicios legales para someter la economía nacional, para las tomas
y más que eso, para pasar las empresas, los bancos, el campo, al área social. Se recuerda aquel hombre, Eduardo Noboa Monreal. Entre estos personajes se confundió Óscar Guillermo Garretón, el que intentó levantar la Armada Nacional con algunos sargentos para atentar contra la jerarquía y matar a los almirantes y tomarse el poder apoderándose de la Armada Nacional. Bueno, esa era su pretensión. Luis Guastavino, aquel albino, jefe del Partido Comunista, era el financista de todas las campañas, y que al intentar huir del país le encontraron en su casa cajones de billetes y de dólares, y en planchas, aún sin cortar, la moneda nacional, el escudo, sin pasar por la guillotina siquiera. Estos dineros, ¿cómo los obtenía? ¿De dónde los sacaba? ¿Para quién los quería? Pero hay más, presidente. Una mujer de una gran influencia, de gran poder. La residencia de esta mujer era el Cañaveral. Fue ella la que hizo a un periodista europeo rememorar las casas que se le conocieron a Fulgencio Batista, a Trujillo o a Pérez Jiménez. La residencia del Cañaveral, que era un campo para entrenamiento de los miristas, está ubicada en el Camino a Farellones, un balneario de montaña frente a Santiago, enclavada junto a un río y circundada por los imponentes cerros de la precordillera. Ahí se alza la hermosa construcción de piedra, madera y cristales. Allí se hacían las orgías y se enseñaba a matar. En el Cañaveral habitaba una señora llamada Miriam Contreras Well, y con ella surge la personalidad más enigmática del régimen de la UP. De aquel tiempo, de aquellos días. Todos la llamaban La Payita. Todos la conocían por ese nombre, desde el momento en que Allende la llamaba así. Sus íntimos prefieren creer que quedó con ese nombre porque cuando era pequeñita pedía que la llevasen a pasear a La Payita. La Payita decía en su media lengua, y en su media lengua también le decían a ella La Payita. Se le conoce como la separada esposa de un ingeniero, muchísimo mayor que ella. Esta es la historia de La Payita, que administraba fondos del gobierno en cantidades exorbitantes. Allende la habría conocido cuando vivía en la calle Guardia Vieja, la casa que Allende habitaba antes de ser mandatario. Eran vecinos en esa casa. Ahí vivía La Payita y su marido. Un hecho fortuito hizo que se conociera todo esto e hizo pública la fortuna y el capital de esta mujer. Un vehículo que transportaba extremistas y con un cargamento de armas se estrelló cerca de Curimón, en el Camino Internacional a Argentina, debido a la ebriedad de su conductor. El padrón del vehículo estaba extendido a nombre de Miriam Contreras Wells, La Payita. Días después del hecho, algunos parlamentarios descubrieron que otros 22 vehículos figuraban en el conservador de bienes raíces como su propietaria, como su propiedad, el de La Payita. Luego se reveló otro hecho similar. La embajada cubana había adquirido una lujosa residencia en calle San Patricio, en el elegante sector de Vitacura, a nombre de Miriam Contreras Well. La escritura pública así lo consignaba. De ese modo, la aparente simple secretaria privada del presidente pasó a convertirse en toda una acaudalada mujer y de decisiva influencia en la vida del gobierno de la Unidad Popular, y con un nombre internacional. Un periódico de Ottawa informó que en círculos bancarios de esa ciudad se había revelado que enviados de Miriam Contreras, secretaria privada del presidente, habían depositado en un banco la suma de $6 millones. El columnista decía, ella así se precave, por si su jefe cae, y con malicia agregaba, como ahorros de una secretaria, bueno, no está mal. Al Cañaveral escapaba a descansar el presidente, y en el Cañaveral se almacenaba armamentismo clandestino. En el parque del Cañaveral se alzaban los pabellones de una escuela de guerrilleros, casamatas y hasta una fábrica de explosivos. Y en los jardines que descendían al cantarino río Mapocho había carteles que advertían: campo minado, peligro. Alfonso Cortés Soto, que abandonó el GAP, contaría después que había pasado allí y qué es lo que sucedía
o qué hacían en los entrenamientos. Y todo eso se conoció, presidente, porque usted a tiempo y en el momento justo hizo lo que debía hacerse. La Payita o Miriam Contreras, personaje inequívoco que combinaba sus relaciones personales con el presidente con numerosos negocios, los negociados que se sabía y cómo se hacían, porque las mercaderías escaseaban y el mercado negro lo hacían los comunistas y socialistas, los Buscovis, los Zorrilla, los Suárez, los Joel Marambio, los Luis Espinosa y el Coco Paredes y muchos más. Por eso, presidente, este pueblo le está agradecido, porque desaparecieron estos grupos de personajes que eran hombres de primera página y de primera línea en el diario Vivir de la Patria. Han desaparecido. Algunos han vuelto convertidos en unas vestales, en una especie de blancas palomas, como que nunca participaron, negando lo que hicieron y advirtiendo que querían volver a hacer lo mismo. Por eso, presidente, este pueblo agradecido siempre estará en la línea de estos 16 años que le han dado progreso al país. Por eso, Chile le dice, gracias, presidente. Hay un pueblo agradecido, presidente, porque al ver las constantes políticas sociales, económicas y laborales del tiempo aquel en que la unidad popular estaba llegando a su meta para tomarse definitivamente el poder, las mujeres, presidente, con voluntad y esfuerzo, se reunieron una mañana en Rancagua, a las 5 de la mañana, para marchar hasta Santiago. Eran las esposas de los mineros. La marcha sobre Santiago se inició a las 8 de la mañana desde Radio Rancagua, para exigir la pronta solución del paro del mineral teniente que cumplía 68 días de huelga. 2.000 mujeres en la carretera desde el sur a Santiago, con gritos y pancartas, venían a rebautizar el puente Maipo con un nuevo nombre. Le iban a colocar el Puente del Minero, en homenaje a los heroicos hombres que un día hicieron el desfile desde Rancagua a Santiago y fueron reprimidos brutalmente por la policía, que en aquel tiempo eran mandados por la Unidad Popular, con motoniveladoras y con tanquetas para interrumpir la marcha de los mineros. Las mujeres además venían en busca de sus hombres. El grito consigna llenó la carretera Panamericana Sur. Las mujeres gritaban, las mujeres unidas jamás serán vencidas. Doña Rita Rojas contó a los periodistas la estrategia que se había usado para tomarse la Radio Rancagua. Cuando ésta salió al aire diciendo, aquí, Radio Rancagua, las esposas de los trabajadores del teniente, y todas llorando, cantaron la canción nacional. Las mujeres vinieron a Santiago a eso, a tratar de ampliar el diálogo. No tenían miedo de lo que les podía pasar, que las iba a interrumpir el grupo móvil, las bombas, las metralletas. Ellas eran un poco más osadas que sus hombres. A los hombres los encontraban simplones. Fue aquel tiempo, presidente, cuando las mujeres de Chile se hicieron oír y diciendo, presidente, escucha, las mujeres somos muchas. A las 5 de la tarde de ese día, las mujeres demostraron su valor cuando se hizo presente el intendente de Santiago, un tal Julio Estuardo. Estaba parapetado en el puente Maipo. Él personalmente dio la orden de avanzar a las tanquetas y las motoniveladoras lanzándoles bombas y ráfagas al aire. Los mineros del teniente trataban de convencer al primer compañero que les tenía que restituir el 41% de aumentos legales a que tenían derecho, porque era una conquista de los mineros, recibiendo como respuesta del presidente tanquetas, motoniveladoras, bombas, ráfagas y lumazos. Gracias, presidente, con Héctor Chico Durán. Un espacio radial para agradecer la gran obra de su excelencia, el presidente de la República. Héctor Chico Durán, a nombre del pueblo de Chile, agradece al presidente Augusto Pinochet Ugarte.